Moodle, la herramienta de gestión de aprendizaje con más de 160 millones de usuarios en todo el planeta y en más de 100 idiomas. ¿Qué es Moodle? Es un programa informático que se usa para la gestión del aprendizaje y concebido para ayudar a los docentes a crear comunidades de aprendizaje en línea. Es un programa libre que ha sido implementado en más de 100.000 instituciones entre escuelas, universidades y otros sectores relacionados con la enseñanza. ¿Qué podemos hacer en Moodle? Bueno, pues una vez que tenemos nuestro curso podemos agregar secciones, que también son conocidas como tópicos o temas. Por ejemplo, para un curso de astronomía podríamos comenzar por la presentación del curso. Y para ello, lo primero que hay que hacer es activar la modalidad de edición. Una vez activada la edición, podemos agregar cosas al curso. En este caso, vamos a agregar una sección. Podemos hacerlo en dos lugares, que es y lo que tenemos ahora es ya el primer tópico iniciado. Vamos a editarlo y para ello vamos a ponerle un nombre que nosotros queramos. Por ejemplo, le vamos a poner presentación del curso o algo por el estilo, y también tenemos la capacidad de escribir un pequeño texto como resumen acerca de lo que va a venir en esta sección. En este caso, pues simplemente es lo que estaremos viendo durante el curso de astronomía. Una vez que hemos llenado el nombre de la sección y el resumen, pues ahora lo que sigue simplemente es salvar esta información y ya nos aparecerá en lo que es el cuerpo del curso. Y aquí está, tenemos nuestra primera sección que se llama presentación del curso y una pequeña descripción de lo que se trata. Bien, ahora, una vez que tenemos la sección, en la sección podemos poner contenido y ese contenido pues puede ser de muchas formas distintas. Por ejemplo, hay lo que se llama actividades y también lo que se llama recursos. En actividades podemos poner, por ejemplo, bases de datos, chats, elecciones, encuestas, exámenes, foros, glosarios. Y en recursos podemos subir archivos, carpetas, etiquetas, libros, páginas o, por ejemplo, enlaces a ciertas páginas en internet. ¿Y cómo se hace esto? Pues de la siguiente manera. Vamos a ver que tenemos aquí la parte de añadir una actividad y se despliega el menú de actividades que podemos nosotros agregar. Cada una de ellas tiene una pequeña descripción, aquí lo pueden ver, pero lo que queremos hacer es el examen, ¿sí? Esta es la meta de nuestros videos, pero empezaremos por otra cosa. Simplemente vamos a subir el archivo correspondiente a la descripción del curso por ahora. Activamos archivo, le ponemos un nombre, que en este caso pues puede ser el plan de la materia. También podemos poner una descripción donde pueden ustedes poner que, por ejemplo, este documento contiene el contenido temático, la bibliografía y demás cosas. Y en esta última ventana lo que hacemos es subir el archivo que queremos poner ahí. En este caso es el plan del curso de astronomía. Lo subimos y ya quedó el archivo. Ahora, ¿cómo queremos que aparezca? En este caso queremos que aparezca incrustado en el curso. Le damos guardar y ya aparece. Aquí está el plan de estudio de la materia. Lo pueden ver ahí y está en un archivo PDF. Ahora lo presentamos en el contexto del curso. Ya tenemos lo que es la presentación del curso. Tenemos ahí el pequeño párrafo que habíamos puesto antes y ahora tenemos el primer recurso ahí puesto, que es el PDF con el plan del curso. Así como agregamos el plan del curso, podemos agregar ligas a videos, podemos agregar más documentos, podemos agregar bibliografía o material que nosotros queramos que esté ahí, ¿sí? Bien. Ahora, pero nosotros en realidad lo que queremos es generar exámenes, ¿sí? Y estos exámenes vamos a ver que tienen una apariencia como esta. ¿Qué es lo que tendremos que hacer para llegar a este tipo de contenido?
Ese es el objetivo de estos videos. Como ustedes pueden ver, un examen se puede presentar como el que tenemos aquí, que consta de 5 preguntas, y la primera pregunta dice, por ejemplo, 2 astronautas con todo su equipo tienen las siguientes masas: Samir tantos kilogramos, Alfredo tantos kilogramos, y cuál de ellos pesará más en estado de ingravidez. Y tienen 4 opciones para contestar. Ya el alumno contesta la que quiera y luego pasa a la siguiente pregunta: ¿cuál sería el valor de la aceleración gravitacional? Bla, 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 bla. Y en este caso el alumno pues va a escribir ahí el resultado. Y luego vienen más preguntas. Las preguntas en este caso están todas presentadas en la misma página, pero nosotros podemos decidir si queremos que solamente les presente, digamos, de 2 en 2, de 5 en 5, o que las presente de una por una. Y nosotros también vamos a poder elegir si el alumno puede estar pasando de una pregunta a otra y luego regresarse, o si la presentación de las preguntas será secuencial. Todas esas posibilidades nosotros las podemos manejar a la hora de diseñar el examen, ¿sí? Entonces, en los siguientes videos y en lo que queda de este, vamos a ver cómo llegar a un documento como el que aparece ahora aquí, ¿sí? Y los exámenes, pues claro que tienen sus ventajas, porque no solamente se pueden usar exactamente como un examen, sino también como tarea o como cualquier otro tipo de cuestionario. Y una gran bondad de este tipo de herramienta es que como nosotros estamos introduciendo las preguntas y las respuestas, pues se pueden calificar de manera automática, ¿sí? Bien, pues vamos a entonces ver cómo podemos llegar a tener algo como esto. Lo primero que nos podemos preguntar, bueno, ¿y de dónde salen las preguntas que van a estar puestas en los exámenes, en las tareas o en los cuestionarios? Pues estas preguntas nosotros tenemos que introducirlas, ¿sí? Y para ello tenemos que ir a una parte del menú de administración del curso. La parte a la que tenemos que ir se llama Banco de Preguntas, y en este sitio es en el que se van a redactar, se van a clasificar y se van a poder importar y exportar las colecciones de preguntas. Y hay muchos tipos de preguntas que nosotros podemos incluir en nuestros trabajos. Por ejemplo, las clásicas de opción múltiple, las de falso verdadero, relacionar columnas, respuesta corta, respuesta numérica, ensayo, arrastrar y soltar dentro del texto, arrastrar y soltar marcadores, arrastrar y soltar sobre una imagen, la calculada, la pregunta calculada con opción múltiple, la pregunta calculada simple, relacionar aleatoriamente respuestas cortas, y también está esto de respuestas incrustadas y seleccionar palabras faltantes. Así que son los tipos que se acostumbra normalmente, ¿no? Ahora, la redacción de las preguntas se va a hacer en la parte donde dice pregunta de este menú, y la parte en la que vamos a poder categorizar nuestras preguntas es precisamente en la parte de categorías. Nosotros en la opción de preguntas vamos a redactar las preguntas, y en la parte de categorías vamos a armar un esqueleto con las diferentes categorías que vamos a manejar. Estas categorías pueden ser, por ejemplo, el tema de la materia que estamos viendo y sus subtemas. O también pueden ser, por ejemplo, los grados de dificultad de cada una de las preguntas, o lo que necesite cada quien armar en forma de categoría, ¿sí? Y también, como les dije antes, a la hora de generar los exámenes tenemos muchas posibilidades. Por ejemplo, tú puedes elegir en una tarea en particular o en un examen cuántas preguntas vas a introducir de cada categoría. Por ejemplo, puedes elegir tantas del primer tema, tantas del segundo tema, tantas del tercer tema, y además puedes elegir cuántas de ellas van a ser de las fáciles, de las difíciles o de las intermedias, digamos.
Y por supuesto que tú puedes darle diferentes ponderaciones a cada una de las categorías, ¿sí? Así que tiene muchas opciones este tipo de exámenes en línea. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer para crear una categoría? Pues para ello lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos vamos, como dijimos antes, a este menú de administración del curso, nos vamos a banco de preguntas y oprimimos en categorías, ¿sí? Una vez que oprimimos categorías, nos sale esta pequeña ventana donde nos dice en qué curso estamos y nos lleva a lo que sería como la categoría principal. Y dentro de esa categoría podemos nosotros armar una categoría nueva. En este caso vamos a armar una categoría que se llame conceptos básicos, ¿sí? Y podemos hacer una pequeña descripción de lo que es o no, nosotros podemos elegir. Y si se fijan ahora, ya aparece abajo de general la categoría conceptos básicos. Ahora, dentro de conceptos básicos podemos generar otra subcategoría que puede ser la de las preguntas fáciles de conceptos básicos. Y cuando le damos aceptar, pues ya nos aparece general, dentro de general conceptos básicos y dentro de conceptos básicos fácil. Y podemos armar otra que sea intermedia y también va a estar metida en conceptos básicos. Damos a añadir categoría y ahí la tenemos, ¿sí? Ahora podemos añadir una más, digamos difíciles, y de esta manera ya tendremos para el primer tema las 3 categorías de dificultad, ¿sí? Y de esta manera podemos agregar temas y podemos agregar más y más categorías. Es como hacer el armazón de lo que será nuestro banco de preguntas. Y una vez que tenemos pues nuestras categorías, lo que sigue es agregar preguntas. Para ello nos vamos a preguntas y quedaría en este menú. Ahora veamos cómo se hace esto de agregar las preguntas. Bien, pues para ello hacemos lo siguiente. Vamos de nuevo al menú de administración del curso, vamos de nuevo al banco de preguntas, pero ahora en lugar de categorías damos clic en preguntas y crear una nueva pregunta, esa es la opción que usaremos. Pero ahora aquí no queremos ver lo que hay en las subcategorías y tampoco queremos ver preguntas antiguas para que no se nos llene ahí de información. Ahora, ¿dónde queremos crear la nueva pregunta? Pues queremos hacerla en conceptos básicos en la categoría de difícil. Le damos crear pregunta y aquí están las opciones de pregunta que hay disponibles. Podemos elegir el tipo que queramos, ¿no? En este caso vamos a decir que queremos, no sé, opción múltiple. Y aquí nos aparecen las ventanas para meter toda la información referente a esta pregunta. En las siguientes diapositivas estaremos viendo cómo es la redacción y cómo se arma cada uno de los tipos de preguntas. Bien, pues vamos a ir con el primer tipo, ¿sí? El tipo de opción múltiple. ¿Cómo hacer una pregunta de opción múltiple? Bueno, pues lo que hay que hacer en este caso es otra vez ir al menú de administración del curso, ir a banco de preguntas, ir a preguntas, seleccionar dónde quieres meter la pregunta, dar agregar pregunta y elegir opción múltiple. Agregar y llegamos a estas ventanas donde tenemos nuestras opciones para la pregunta. Lo primero que hay que hacer, hay que ponerle un nombre a la pregunta. El nombre puede ser cualquier cosa que tú quieras que te dé una indicación de lo que se trata. Es solamente una forma de identificar a la pregunta. En este caso, vamos a decir que es, no sé, definición de estrella. Y la pregunta es una pregunta simple para responderse por opción múltiple, como las de toda la vida. Y digamos, ¿qué tiene que estar haciendo una estrella para recibir este calificativo? ¿Sí? Aquí hay un pequeño error en el texto, lo corrijo
y ya. Esa es la pregunta, ¿sí? Ahora vamos a poner las opciones. La ponderación la dejaremos como está, la retroalimentación también. Ustedes ahí pueden poner información acerca de la respuesta, pero lo dejaremos por ahora así. De una manera muy simple, la condición principal es que esté produciendo energía en su núcleo por medio de reacciones nucleares, ¿sí? Esta es la condición para llamar a algo estrella, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos ahí como lo que sería la pequeña retroalimentación acerca de esta pregunta en particular. Ahora, nuestra pregunta puede permitir solamente una respuesta correcta o varias. En este caso solamente tendrá una correcta. Las opciones se pueden estar barajando para que salgan revueltas, y también uno puede seleccionar si quiere que aparezcan como 1, 2, 3 y 4 o A, B, C y D, o como uno quiera que aparezcan las opciones. Aquí pondremos la primera de las opciones. Yo acostumbro a poner siempre en la primera opción la correcta, y aquí pongo fusión nuclear y le doy su ponderación, que es 100. Eso quiere decir que esa es la respuesta correcta. Y ahí puedo poner algún tema de retroalimentación, pero no lo haremos en este caso. Ahora, la opción 2, pues es otra opción que no es correcta. Aquí, pues por ejemplo, combustión del carbón, y lo dejo como calificación ninguno, porque esta no reporta calificación, porque es una respuesta incorrecta. Lo mismo será para la opción 3 y para la opción 4. Son las opciones incorrectas. En este caso por contracción y digamos por la fisión nuclear, ¿sí? Ya tenemos una respuesta correcta calificada con 100 y 3 incorrectas calificadas con 0. Nos vamos ahora a lo que es guardar los cambios en esta pregunta. Damos aquí guardar cambios, y con eso la pregunta ya ha quedado guardada y aparece. Se fijan, aquí está ya. La pregunta aparece ahí su nombre y abajo la pregunta. En esta pequeña lupa podemos ver la pregunta desplegada, y aquí vemos todas las opciones. Y en este engrane pues podemos volver a la pregunta y corregir si es que hemos cometido algún error, ¿sí? Entonces esta es la forma en la que podemos crear preguntas. Y esta es la tipo de pregunta más fácil. Podemos duplicarla, podemos eliminarla y demás cosas. Bien, pues de esta manera ya podemos introducir preguntas de opción múltiple. Uno de los tipos más simples de pregunta que hay. Ahora, el hecho de que la pregunta sea simple, por supuesto, no quiere decir que todas sean fáciles. Puede haber una pregunta de opción múltiple que tenga sutilezas conceptuales que hagan que la pregunta en sí sea difícil. Eso ya dependerá de la creatividad de cada uno de nosotros. Bien, esto es opción múltiple. Vamos a ver otro tipo de pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se hace una pregunta del tipo falso-verdadero? Para ello, otra vez vamos a la misma parte, que es el menú de administración del curso, banco de preguntas, agregar pregunta, y ahora cuando digamos crear nueva pregunta vamos a seleccionar falso verdadero, agregar, y llegamos a las ventanas de creación de la pregunta. Otra vez debemos de poner un nombre para la pregunta, en este caso por ejemplo secuencia principal, ¿sí? Y la pregunta pues es una pregunta así directa o una afirmación, ¿no? Y ya veremos si es falsa o verdadera. Una estrella que está fusionando hidrógeno en su interior, no, en su núcleo, es una estrella, ¿sí? Entonces la afirmación es: una estrella que está fusionando hidrógeno en su núcleo es una estrella de la secuencia principal, ¿sí? Esta es la afirmación.
Y lo que tenemos que hacer es dejar que el alumno responda si esta afirmación es falsa o verdadera. Nosotros aquí ponemos lo que es la opción correcta, que en este caso es verdadera. Verdaderamente, una estrella que está fusionando hidrógeno en su núcleo es una estrella de secuencia principal. Le damos a aceptar y aquí aparece ya nuestra pregunta, ¿sí? En la lupa podemos oprimir para ir a ver la pregunta. Aquí está la pregunta y dice: una estrella que está fusionando hidrógeno en su núcleo es una estrella de la secuencia principal. Falso. Damos y aquí está. La respuesta correcta era verdadero. ¿Sí? Y ya podemos cerrar la pregunta y como sea. Entonces este es otro tipo de pregunta también que se hace de una manera muy fácil. Ya hemos conocido por ahora dos tipos de preguntas. Ahora, si se fijan aquí, podemos ver cómo se despliegan las preguntas dentro de las secciones, dentro de las cada una de las categorías, ¿no? Por ejemplo, en conceptos básicos podemos ver que tenemos ya puestas dos preguntas. Una que es del tipo de opción múltiple y otra del tipo falso verdadero. Bueno, vamos a ver otro tipo de pregunta. En este caso, ¿cómo se hace una pregunta numérica? Esto ya es todavía más interesante para el caso de nuestro tipo de trabajo, que es un trabajo en ciencias físico-matemáticas, ¿no? Y vamos a ver cómo introducir una pregunta de tipo numérica. Bien, pues nos vamos como siempre a la sección de crear pregunta. Digamos que vamos a dejarlo así: crear pregunta en general, ¿sí? No hemos dicho en qué categoría va a ir. Ahí está: numérica, agregar, y en este menú podemos decirle dónde queremos que la agregue. En este caso vamos a elegir la categoría intermedia. Ponemos un nombre a nuestra pregunta numérica y es EMC2. Y ahora redactamos la pregunta y dice: calcula la energía en reposo contenida en 3 kilogramos de azúcar. Bien, pues esta es la pregunta. Y la pregunta obviamente es una pregunta numérica porque tendremos que dar la cantidad de energía, ¿no? Y ahora la respuesta, pues la tenemos que introducir en esta parte. Nosotros podemos calcular por medio de la famosísima ecuación de Einstein la cantidad de energía en reposo que contienen 3 kilogramos de lo que sea. Y sería simplemente multiplicar 3 por la velocidad de la luz al cuadrado. Y el resultado es 2.7 por 10 a la 17. Obviamente son julios. Aquí nosotros ponemos la cantidad. Aquí tenemos la opción de poner el error, que en este caso estoy poniendo lo que sería el 5% de nuestro resultado y le estoy poniendo una calificación de 100. O sea, si el resultado que da el alumno está dentro de un margen de error del 5%, la dará por buena. Ahora, ¿qué hacemos con las unidades? Obviamente la unidad correcta es Joule, pero nosotros podemos ignorar las unidades por completo, podemos dejar que el alumno las ponga pero no tomarlas en cuenta, o podemos exigir las unidades. En este caso veremos la pregunta exigiendo las unidades, ¿sí? Entonces las unidades deben de darse y serán calificadas. Y si el alumno se equivoca en la unidad, le vamos a descontar una parte de la calificación. Ahora, las unidades pueden ser preguntadas de varias maneras: por un elemento de texto introducido o por un menú desplegable. En este caso va a ser un menú desplegable. Y aquí están dos formas de presentar las unidades: al final, como lo hacemos en física, o al inicio, como se hace en economía, por ejemplo. En este caso introducimos la unidad correcta, que sería julios, le damos a aceptar y nos dice que tenemos espacio para meter más unidades. Estas son las unidades que son para engañar, ¿no? O sea, las de relleno. Y vamos a poner vatios y voltios. Y obviamente el valor que le vamos a descontar es el 10%.
Damos guardar cambios y ya está la pregunta ahí. Calcula la energía en reposo contenida en 3 kilogramos de azúcar. Vamos a ver la pregunta. Aquí está el despliegue de la pregunta y lo que podemos hacer ahora es pues responder, ¿no? El valor correcto ya sabemos que es 2.7 por 10 a la 17 julios. Entonces aquí ponemos el valor, acá elegimos la unidad, le damos enviar y efectivamente nos la califica como correcta. Pero ¿qué pasa si damos la cantidad correcta pero equivocamos las unidades? Por ejemplo, no sé, ponemos vatios. En este caso nos descuenta el 10% de la calificación, ¿sí? Nos da solamente 0.9. Ahora también puede ser que pongamos un valor que digamos sea 2.56 por 10 a la 17. Este valor está más allá del 5% de error. Entonces, este valor en principio tiene que estar incorrecto. Lo enviamos y efectivamente nos lo pone incorrecto. Bueno, pues entonces vamos a cambiar el resultado, ¿sí? Vamos a poner el resultado de 2.57 por 10 a la 17. Vamos a elegir las unidades y enviamos. Y como este sí está dentro del margen de error, pues nos lo pone como correcto, ¿sí? Todos estos reinicios de las preguntas los podemos hacer porque en este caso somos nosotros mismos trabajando sobre las preguntas. Obviamente en un examen el alumno no tendrá la posibilidad ni de decirle que le rellene con la respuesta correcta, ni tampoco intentar una y otra vez, ¿sí? Esto solamente nos está apareciendo a nosotros porque somos los profesores y estamos trabajando en la elaboración de las preguntas. Bien, entonces ya sabemos cómo hacer una pregunta de opción múltiple, también una pregunta de falso verdadero y cómo hacer una pregunta numérica. Ahora vamos a ver cómo hacer una pregunta de otro tipo que es todavía más interesante, que es una llamada pregunta calculada. Este tipo de pregunta es parecida a la que acabamos de ver, pero en este caso se van a manejar lo que se llaman comodines, que son valores que pueden estar cambiando, que son variables que pueden estar cambiando su valor. Por ejemplo, tú puedes preguntar cuál va a ser el área de un rectángulo que tiene tantos metros de lado, y la cantidad tantos metros estará cambiando una y otra vez, ¿sí? Entonces es una pregunta, es el área de un rectángulo, pero va a tener varias versiones esta pregunta. Cuando el lado valga 2, cuando este lado valga 8, o cuando este lado valga 3, o lo que sea, ¿sí? Bien, pues vamos a ver cómo se hace este tipo de pregunta calculada. Bueno, pues como siempre nos vamos a crear pregunta y en la parte de crear pregunta nos vamos a pregunta calculada. Aquí está, las preguntas calculadas son similares a las numéricas, pero tienen un conjunto de datos que van cambiando. Otra vez, podemos elegir la categoría donde vamos a poner la pregunta. En este caso va a ser en fácil, sí, fácil. Y ponemos un nombre para la pregunta. El nombre pues va a ser, por ejemplo, no sé, velocidad de escape de una estrella, ¿sí? Y la pregunta va a decir así. Calcula la velocidad de escape en la superficie de una estrella que tenga, digamos, m veces, y para decir m veces escribimos como está aquí, que tenga m veces la masa del Sol.
y este m puede tomar valores de 2, 3, 4, lo que uno quiera decirle, ¿no? Y además que esta estrella tenga un radio de r veces el radio del Sol. Y tenemos estos dos valores, m y r, que serán los llamados comodines. Y nosotros les estaremos asignando valores posibles para generar distintas versiones de la misma pregunta, ¿sí? Podemos decirle que tomen, no sé, 10 o 20 o 30 valores distintos, y con eso nuestra pregunta tendrá esas diferentes versiones. En esta parte vamos a poner la respuesta, y la respuesta se pone como una fórmula. Sabemos que la velocidad de escape es la raíz cuadrada de 2 veces la constante universal de la gravedad multiplicado por la masa del objeto del cual uno quiere escapar y dividido entre el radio. En este caso, para poner la masa ponemos m veces y después el valor de la masa del Sol, que es 1.99 por 10 a la 30 kilogramos. Y dividimos, como dijimos antes, entre el radio. ¿Y cuánto medirá el radio de esta estrella? Pues medirá r veces por el radio del Sol, que en este caso el radio del Sol es 6.96 por 10 a la 8 metros. Bien, con esto ya hemos introducido la fórmula que nos da la solución correcta a nuestro problema. Ahora la calificación que le daremos cuando den este valor será 100 y le dejaremos una tolerancia del 5%. ¿Sí? Bien, ya está la pregunta armada y ahora lo que sigue aquí, una retroalimentación si queremos hacerlo, pero lo que sí queremos hacer es el tratamiento de unidades, que será el mismo de la pregunta anterior. Vamos a hacer que sí valgan las unidades, que sean calificadas y que sean castigadas con el 10% mediante un menú desplegable. Las unidades, pues pondremos primero la correcta, que es metros sobre segundos. Le damos aceptar aquí en los espacios para que nos genere más opciones. Nos va a generar otras dos donde podremos poner unidades de relleno, digamos, no sé, kilogramos por ejemplo, y digamos metros. Y estas dos unidades son simplemente pues para que se desplieguen y haya más opciones. Y si el alumno da por resultado kilogramos o metros, vamos a descontarle el 10%. Le decimos guardar cambios, ¿sí? Y cuando guardamos cambios nos lleva a esta página, que es la página donde vamos a manejar los valores de los comodines, que son M y R, ¿sí? Aquí dejamos como está, no sincronizar, siguiente página, y ahora sí. Aquí podemos decirle al comodín M que le dé valores desde un cierto valor, que digamos puede ser uno que nosotros pongamos, digamos, por ejemplo, no sé, 1, y que el rango vaya desde 1 hasta 10, con una posición decimal y una distribución uniforme, y aquí también que sea entre 1 y 10, también con un decimal y una distribución uniforme, ¿sí? Ya que tenemos todo eso ahí puesto, lo que sigue ahora es hacer que cree estas diferentes versiones de la pregunta, y lo hacemos en agregar ítem. Le decimos que agregue 10 ítems, ¿sí? Y en esta otra opción también podemos ponerle un valor para los comodines, ¿no? Digamos también 10. Bien, ahora sí, ya tenemos toda la información puesta, le decimos que agregue las versiones y las ha agregado. Aquí ya están las versiones agregadas y simplemente lo que tenemos que hacer es guardar los cambios. Y ya aparece nuestra pregunta, aquí está. Calcula la velocidad de escape en la superficie de una estrella que tiene m veces la masa del Sol y un radio de r veces el radio del Sol, ¿sí? Despliega la pregunta. Aquí está la pregunta desplegada, y si se fijan, esta es la variante número 8, me parece, de la pregunta, o no alcanzo a ver el número, y es 8.8 veces la masa y 7.5 veces el radio. La respuesta correcta nos aparece aquí, que es 66.90 metros sobre segundos
vamos a poner el valor de 66.9 metros sobre segundos y obviamente al enviar la respuesta nos dice que es correcta, ¿sí? Ahí está. ¿Qué pasa si le digo comenzar de nuevo? Comienza de nuevo la pregunta con la misma variante 8.8 y 7.5 porque es la misma variante de la pregunta, no el mismo resultado. Ahora vamos a poner el resultado para ver qué pasa. Si le damos a la lupa, en lugar de a comenzar de nuevo, nos genera la pregunta pero en otra versión. Ahora digamos esta es la versión número 2, ¿sí? Y tiene un resultado distinto. Si otra vez vamos a la lupa, otra vez nos va a dar un resultado, una versión nueva de la pregunta. Bien, en este caso vamos a poner una respuesta que digamos sea 62.5 y vamos a elegir unas unidades metros sobre segundo y nos dice que está correcta. ¿Por qué? Porque está dentro del margen del 5%, ¿sí? Comenzar de nuevo y otra vez son las mismas, los mismos valores de masa y radio, ¿sí? Le decimos ahora otra unidad distinta y nos descuenta el 10%. Entonces de esta manera estamos verificando que la pregunta se comporta de manera adecuada y ahora vamos a estar generando nuevas versiones 4.1 y 9.9 que es la versión número 5. Ahora vamos a generar otra versión que es la versión número que no alcanzo a ver, la 17 que es 1.2 y 7.8 y de esta manera puedes estar viendo cómo se generan nuevas y nuevas versiones de la misma pregunta, ¿sí? Entonces una misma pregunta en realidad acaba siendo digamos 20 o 30 o las preguntas que tú quieras, ¿no? Muchas variaciones. Esto permite que cuando tú generes un examen, los exámenes no sean exactamente iguales, aun cuando por alguna casualidad a varios alumnos les salga la misma pregunta, ¿sí? Les van a salir a cada uno de ellos, muy probablemente, distintas versiones. Bien, pues de esta manera ya tenemos cómo hacer preguntas del tipo opción múltiple, del tipo falso verdadero, del tipo numérico y del tipo calculada. Con estos 4 tipos de preguntas, pues nosotros ya podemos hacer algo interesante, ¿no? Y ahora sí, el siguiente video lo que haremos es armar un examen como el que vimos al principio. Pero bueno, ahora que ya sabes cómo generar preguntas, lo que sigue es que te pongas a generar un banco de preguntas, ¿sí? Practica estas 4 modalidades, genera un banco de preguntas lo más grande que puedas y explora los otros tipos de preguntas que todavía no vemos cómo se manejan. Una vez que tú tengas ya una buena cantidad de preguntas, podemos pasar a generar ahora sí el examen, ¿sí? Y recuerda que en esto de las computadoras se aprende mucho picándole.